Todavía recuerdo ese viaje a Miami con mi mejor amiga Jessica como si hubiera sido ayer. En aquel entonces llevaba solo unos años enseñando idiomas, trabajando duro, pero anhelando en secreto algo más que la rutina de las clases y las aulas. Jessica me había convencido de que un poco de sol y agua salada me sentaría bien. Tenía razón. Miami nos recibió con brisas cálidas, el sonido incesante de las olas y la música que emanaba de cada bar de Ocean Drive. Era como entrar en un sueño, un mundo donde todo podía comenzar. Una noche nos unimos a una multitud reunida en la playa para un festival cultural. La música llenaba el aire húmedo, baterías, guitarras, voces cantando en idiomas que apenas entendía, pero que sentía profundamente. La gente bailaba descalza en la arena, con risas que resonaban a contracorriente. Jessica me agarró de la mano y me jaló hacia la multitud. Reí, titubeando al principio, luego me dejé llevar por el ritmo. Fue entonces cuando lo vi, Nathan Harris. Nuestras miradas se cruzaron a través del círculo de bailarines. Fue uno de esos momentos imposibles en los que el ruido del mundo parece desvanecerse y solo quedan unos ojos fijos en los tuyos. Se abrió paso entre la multitud, sonriendo, y se presentó con esa seguridad que hacía parecer que me conocía de toda la vida. No hubo pausas incómodas ni charlas triviales que tuviéramos que forzar. Simplemente conectamos. Desde esa noche fuimos inseparables. Exploramos Miami juntos, paseos nocturnos por la costa, sentados en el muelle con comida callejera en la mano, hablando de nuestros sueños como si el futuro ya fuera nuestro. Nathan me habló de su trabajo en el mundo empresarial, de cómo se especializaba en sacar adelante empresas en crisis. Hablaba con tanta energía y claridad que creí que podía con todo, y me miró como si yo fuera igual de capaz, como si vieras a un socio en lugar de solo una cara bonita de vacaciones. Cuando terminó el viaje, esperaba que nuestra historia se desvaneciera como suelen hacerlo los romances vacacionales. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Al despedirnos en el aeropuerto, descubrimos que no solo vivíamos en el mismo estado, sino en la misma ciudad, Seattle. Recuerdo reírme con incredulidad. Jessica bromeaba diciéndome que el destino prácticamente me gritaba al oído, y quizá era en casa. Nathan y yo retomamos la relación justo donde la habíamos dejado. Teníamos citas de verdad, cafés en mañanas lluviosas, cenas en restaurantes escondidos donde nos quedábamos mucho tiempo después de que se retiraban los platos. Todo parecía natural, como si nos conociéramos de años en lugar de semanas. No había juegos ni dudas, me llamaba tarde por la noche solo para oír mi voz, y me encontré sonriendo en la oscuridad, segura de que esto era amor. Nathan no tardó mucho en proponerme matrimonio. Mirando hacia atrás, parece imprudente la rapidez con la que nos casamos, pero en ese momento se sintió bien. Más que bien, se sintió inevitable. La gente habla de las almas gemelas como si fueran seres raros y frágiles, pero con Nathan sentí que había encontrado la mía. No necesitábamos tiempo para ponerlo a prueba ni cuestionarlo. Creíamos en lo que sentíamos, y así, a los pocos meses de regresar de Miami, estaba frente a él diciéndole, sí, quiero, convencida de que acababa de entrar en la vida que siempre debí tener. Cuando Nathan y yo regresamos a Seattle como marido y mujer, estábamos decididos a construir una vida juntos desde cero. El primer paso fue comprar un piso propio. No fue fácil. El apartamento que elegimos era precioso, moderno, con grandes ventanales que daban a la ciudad, pero la hipoteca parecía enorme comparada con nuestros salarios combinados. Aún así, Nathan tenía confianza. Ya se había labrado una reputación como gestor de crisis, el tipo de hombre al que llamaban las empresas cuando todo se desmoronaba. Sus ingresos eran altos, su reputación iba en aumento y creía que podríamos afrontar el peso del préstamo. Yo seguía enseñando idiomas en una escuela privada. Mi sueldo era modesto comparado con el suyo, pero me importaba contribuir. Ahorraba en lo que podía, cocinaba en casa, me saltaba pequeños caprichos y me recordaba a mí mismo que era temporal, que pronto estaríamos libres de deudas y podríamos vivir como soñábamos. Había algo reconfortante en ese ritmo. Nathan destinaba la mayor parte de su sueldo directamente a la hipoteca, mientras yo me encargaba de la compra y los servicios. Éramos un equipo y cada sacrificio parecía compartido. Esos primeros años estuvieron llenos de pequeñas y tiernas alegrías. Tardes en el sofá con libros en el regazo, Nathan mirándome de reojo de vez en cuando solo para sonreírme, fines de semana lluviosos horneando juntos en la cocina, el olor a canela llenaba el apartamento.
conversaciones nocturnas sobre el futuro, donde hablábamos en voz baja de tener un hijo, de oír pequeños pies corriendo por el suelo de madera. A veces me abrazaba y me susurraba que algún día lo tendríamos todo: libertad, seguridad, una familia. Y yo le creía. Cuando por fin hicimos el último pago, organizamos una fiesta de inauguración que también sirvió como celebración de la victoria. Los amigos llenaron nuestro nuevo apartamento, llenando cada rincón con risas y el tintineo de copas. Jessica bromeaba conmigo por ser por fin una dueña adulta, mientras Nathan hacía de anfitrión, recorriendo las habitaciones con seguridad, haciendo que todos se sintieran bienvenidos. Sonaba música, alguien empezó a hacer juegos tontos, y recuerdo lo feliz que me sentí rodeado de gente que nos deseaba lo mejor. Fue una de esas noches que parecían confirmar que lo habíamos hecho todo bien. Bebí más de lo habitual esa noche, llevado por la emoción. En un momento dado, Nathan me entregó un fajo de papeles diciendo que solo eran formularios que la administración del edificio necesitaba firmar. Algo sobre servicios públicos, reparaciones futuras, seguros. Me reí achispada y despreocupada y los firmé sin leerlos. Recuerdo vagamente que me presentó a un hombre de traje. Dijo que era notario de la oficina de construcción. Me pareció rutinario, y con champán en la mano y risas por todas partes, no lo cuestioné. Confiaba plenamente en Nathan. Jessica bromeó diciendo que estaba firmando mi vida, y todos nos reímos. El momento se desvaneció en la bruma del champán, solo un borrón más en una noche de celebración. Cuando se fueron nuestros últimos amigos, nos desplomamos en el sofá, exhaustos y aún radiantes de alegría. Recuerdo mirar alrededor del apartamento y sentir solo orgullo. Lo habíamos logrado juntos. Este era nuestro hogar, nuestro futuro, la base de todo lo que construiríamos. Me apoyé en el hombro de Nathan, creyendo con todo mi corazón en la promesa de nuestro matrimonio. Y, sin embargo, en lo más profundo de mí, había un leve atisbo de inquietud, como un susurro que no podía oír. Lo ignoré entonces. Después de todo, ¿qué podía salir mal cuando el amor y la confianza eran tan fuertes? Al principio, la vida en nuestro nuevo apartamento se sentía estable y segura, pero poco a poco, casi imperceptiblemente, el ritmo empezó a cambiar. El trabajo de Nathan como gestor de crisis se volvió más exigente. Viajaba constantemente, a veces ausentándose durante días. Incluso cuando estaba en casa, solía regresar tarde, con los hombros tensos y el teléfono vibrando con un sinfín de mensajes. Me dije a mí mismo que era el precio de su éxito, que lo hacía por nosotros, por el futuro que habíamos soñado. Nunca lo cuestioné, confié plenamente en él. Lo que no sabía entonces era que sus noches no siempre estaban llenas de reuniones e informes. En algún momento, Nathan se reencontró con Rebecca Moore, una chica que una vez fue la reina intocable de su instituto. Era hermosa, de una forma refinada y dramática. Cada mechón de pelo en su sitio, cada sonrisa practicada a la perfección. Le encantaba la atención y Nathan se la daba con generosidad. Lo que empezó como un reencuentro inocente se convirtió en algo más, algo que lo alejó cada vez más de nuestro hogar. Yo permanecí ajena, mientras él se escabullía en la órbita de Rebeca. Yo me sumergí en el trabajo y la superación personal. Enseñar idiomas era mi pasión, pero quería algo más que ejercicios de gramática y planes de clase. Empecé a estudiar italiano, español e incluso griego, impulsada por la idea de que algún día Nathan y yo por fin haríamos los viajes que nos habíamos prometido. Me imaginaba paseando por las estrechas calles de Venecia, tomando un café en Madrid bajo las cúpulas azules de Santorini. Todas las noches me pasaba estudiando libros de texto y fichas. Me decía a mí misma que estaba invirtiendo en nuestro futuro compartido. El contraste entre nosotros era innegable. Yo dedicaba mi energía a los sueños que habíamos construido juntos, mientras él, en silencio, desmantelaba los cimientos de esos sueños. Se volvía más distante, distraído, incluso cuando nos sentábamos a cenar. Su sonrisa ya no se reflejaba en sus ojos, y había momentos en que lo sorprendía mirando más allá de mí, perdido en algún lugar que no podía seguir. Intenté ignorar las punzadas de duda, convenciéndome de que todo matrimonio tiene sus altibajos, de que su frialdad era solo estrés. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. El teléfono vigilado que nunca dejaba sobre el mostrador, los viajes que parecían multiplicarse sin una explicación clara, el tenue aroma de un perfume desconocido en su chaqueta una o dos veces, pero acallé la voz interior que me susurraba que algo andaba mal.
Deseaba con todas mis fuerzas creer en nosotros, creer que el hombre que una vez me había mirado desde el otro lado de una playa abarrotada de Miami seguía siendo el mismo con el que me había casado. Me dije a mí misma que el amor era más fuerte que la distancia, más fuerte que el trabajo, más fuerte que la tentación. Me dije a mí misma que todas las parejas pasan por etapas. Y así seguí aprendiendo, seguí trabajando, seguí esperando el día en que nos liberáramos de sus obligaciones y pudiéramos vivir plenamente. No sabía entonces que la distancia entre nosotros no era temporal en absoluto. Fue el comienzo de una fractura que jamás podría repararse. Ocurrió una noche cualquiera, de esas en las que nada parecía fuera de lugar. Había preparado la cena, algo sencillo, pollo asado con patatas al ajillo, del tipo que Nathan solía disfrutar. Se sentó frente a mí, inusualmente silencioso, moviendo la comida de un lado a otro en su plato sin apetito. Pensé que estaba cansado, agotado por otro viaje, pero entonces levantó la vista, con una extraña determinación en la mirada. Eleanor, dijo con voz monótona, necesito decirte algo. Amo a otra persona. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortándome con una precisión más afilada que cualquier cuchillo. Durante un largo instante lo miré fijamente, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Por dentro todo se retorcía, pero en la superficie permanecí inmóvil. No grité, no lloré, no arrojé mi vaso al otro lado de la habitación como en las películas. En cambio, oí mi propia voz, tranquila y distante, preguntando cuánto tiempo llevaba así. Se removió incómodo, murmuró algo sobre que ya no importaba, pero a mí sí me importaba. Me había tragado cada detalle, cada mentira. Sin embargo, incluso al asimilar la verdad me sorprendí a mí misma. No luché contra él, no supliqué. Algo dentro de mí se congeló, un bloque de hielo donde antes estaba mi corazón. Le dije en voz baja que empacaría mis cosas y me iría por la mañana. Pero Nathan no había terminado. Se recostó en su silla y con una sonrisa cruel asestó el segundo golpe. Deberías saberlo, dijo. No tienes ningún derecho sobre el apartamento, es solo mío. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿De qué hablas? Lo compramos juntos, pagué la hipoteca todos los meses. Se rió entre dientes, un sonido que me puso los pelos de punta. ¿Recuerdas la fiesta de inauguración de la casa esa noche? Estabas borracha, firmando todos esos formularios que te di. Uno de ellos era una renuncia. Renunciaste a tu parte del apartamento. La escritura está solo a mi nombre. La habitación me daba vueltas. Mi mente regresó a esa noche. Música, risas, burbujas de champán nublando mi mente. Recordé haber firmado papeles. Nathan se metió en la cara. La voz de Jessica bromeaba diciendo que estaba firmando mi vida. Me había reído, había confiado. Y ahora me daba cuenta de que me habían engañado de la forma más cruel posible. No puedes hablar en serio, susurré. Oh, hablo muy en serio, dijo, inclinándose hacia adelante. Nunca fuiste tú quien pagó las facturas de verdad. Tu sueldo cubría la comida, los servicios y el dinero en comparación con lo que yo aportaba. Este apartamento siempre fue mío. Deberías estar agradecido de haber vivido aquí. Sus palabras fueron más dolorosas que la propia traición. Todas esas noches que pasé sin nada, ahorrando centavos, creyendo que trabajábamos juntos, él las redujo a nada. Para él, yo no era nada. Me sentí vacía, como si las paredes del apartamento se cerraran sobre mí, escupiéndome como si nunca hubiera pertenecido. No era solo que hubiera acogido a otra mujer en su corazón, era que había robado el hogar que habían construido juntos, el símbolo de nuestra lucha compartida, nuestros sueños compartidos. No le respondí, no le di la satisfacción de verme derrumbarme. En cambio, me puse de pie, caminé hacia el dormitorio y comencé a preparar una maleta pequeña. Me temblaban las manos mientras doblaba la ropa. Cada movimiento era mecánico, distante, como si estuviera observando a otra persona. A la mañana siguiente me había ido. Dejé atrás los muebles que habíamos elegido juntos, los libros que habíamos alineado en los estantes, las fotos de nosotros sonriendo en tiempos mejores. Salí del apartamento solo con una maleta y el amargo sabor de la traición en la boca. El viaje en taxi a casa de mi madre fue silencioso, las luces de la ciudad se difuminaban entre mis lágrimas. Creí haber conocido el dolor antes, pero esto era diferente. Era devastación, la clase de devastación que te despoja de tu hogar, de tu amor, de tu dignidad, todo a la vez.
Al entrar en la pequeña casa de mi madre, con sus brazos abiertos y esperando, me di cuenta de que mi vida, tal como la conocía, había terminado, y en su lugar solo quedaba el vacío. Volver a casa de mi madre fue como entrar en otra vida. El apartamento era pequeño, modesto, lleno de la tranquilidad y comodidad de alguien que había sufrido sus propias pérdidas. Mi madre no hizo muchas preguntas, simplemente abrió la puerta, me abrazó fuerte y me dejó caer en sus brazos. Esa noche, mientras estaba sentada a la mesa de su cocina, mirando la taza floral desportillada que me había dado, me dijo en voz baja: «Aún eres joven, Eleanor, este no es el final, algún día volverás a ser feliz». Sus palabras fueron tiernas, pero me resbalaron como agua sobre piedra. Asentí, agradecida, pero el dolor dentro de mí era crudo e implacable. Por la noche me quedaba despierta reviviendo cada momento con Nathan, su risa en Miami, sus promesas en Seattle, su traición en nuestra propia mesa. Me sentía vacía, un fantasma de mí misma. Aún así, me obligué a seguir adelante. Fui a trabajar, preparé clases, fingí estar bien. En la superficie funcionaba, por dentro estaba rota. Fue Jessica quien se negó a dejarme quedar, sumida en el dolor. Una noche apareció en la puerta de mi madre, su energía, tan intensa como siempre. «Hay un evento», dijo con ojos brillantes, «una mascarada, citas a ciegas, todo anónimo, hombres de todas partes, de diferentes orígenes, de diferentes culturas. Te encantará». Negué con la cabeza al instante. Lo último que quería era otro hombre, otra decepción. Pero Jessica insistió, bromeando, persuadiendo, insistiendo en que necesitaba vivir un poco, arriesgarme. Entonces intervino el destino. La noche del evento, Jessica tuvo una fiebre tan alta que apenas podía mantenerse en pie. «Tienes que ir en mi lugar», suplicó. «Ya está todo arreglado. No desperdicies mi entrada». «En contra de mi buen juicio», asentí. El baile de máscaras se celebró en un gran salón tenuemente iluminado en las afueras de la ciudad. En cuanto entré, me envolvió el ambiente. Música palpitante y suave, candelabros que proyectaban una neblina dorada, máscaras de todos los colores brillando bajo la luz. La gente reía, susurraba, chocaban las copas. Los camareros pasaban con bandejas de champán, y tomé uno, luego otro, dejando que la efervescencia calmara mis nervios. Fue surrealista caminar entre la multitud disfrazada, con mi rostro oculto. Ya no era Eleanor, la esposa traicionada, sino alguien completamente distinto. Desconocidos se acercaban, hablando en español, italiano y griego. Respondía a trompicones, agradecida por los idiomas que había estudiado, aunque las conversaciones se confundían. La sala giraba con sonidos y colores, y el champán no ayudaba. De repente, un hombre alto con una máscara oscura me tocó el brazo, firme pero con amabilidad, y me alejó del ruido. La cabeza me daba vueltas, el corazón me latía con fuerza. No me resistí. Nos deslizamos a una habitación más pequeña, iluminada por velas y en silencio, donde una mujer estaba sentada tras un escritorio con papeles extendidos ante ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el hombre me entregó un bolígrafo. Recuerdo reírme nerviosamente, pensando que era una especie de representación. Las palabras de la página se difuminaron, pero vi un emblema tenue en la esquina, un sello que parecía de un consulado extranjero. En mi estado actual parecía una obra de teatro, así que firmé. Más tarde me enteraría de que todo formaba parte de un montaje legal encubierto aprobado por investigadores federales. Me temblaba la mano al rascar el papel con el bolígrafo. La mujer selló el documento, levantó la vista y dijo algo que solo oí a medias. «Felicidades, el matrimonio es oficial». Me quedé paralizada. Mi mirada se dirigió al hombre a mi lado, y por primera vez lo vi con claridad. Ya no llevaba la máscara. Sus ojos eran oscuros, firmes, indescifrables. «Michael Demier», dijo en voz baja, casi solemne, y así mi vida destrozada dio un giro que jamás imaginé. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, no sabía dónde estaba. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas cubiertas con cortinas transparentes, proyectando un suave dorado sobre una habitación demasiado elegante para ser mía. Una cómoda de madera tallada estaba contra la pared, con un jarrón de flores frescas encima. Las sábanas debajo de mí olían ligeramente a cedro y lavanda. Por un instante, el pánico me oprimió el pecho. ¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho? Entonces oí pasos. La puerta se abrió y entró el hombre de la mascarada.
Ya no llevaba la máscara, revelando rasgos afilados y una mirada serena y firme. Traía una bandeja con café y tostadas y la depositó con cuidado sobre la mesa antes de mirarme con cierto respeto comedido. «Buenos días, Eleanor», dijo. «Me llamo Michael Demier». Me incorporé lentamente, ajustándome mejor la manta. Se me quebró la voz. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó anoche? ¿Estás a salvo?», me tranquilizó rápidamente. Esta es una finca privada a las afueras de la ciudad, y en cuanto a anoche, digamos que las cosas no salieron exactamente como lo había planeado. Dudó un momento y luego me miró a los ojos. «Los papeles que firmaste eran reales. Legalmente, tú y yo estamos casados». La habitación me dio vueltas. Me aferré a la manta como si pudiera sujetarme. ¿Casado? Eso no puede ser real. Era una farsa, una especie de juego. Michael negó con la cabeza. No era un juego, era una tapadera. Soy un agente encubierto que trabaja con investigadores federales en el crimen organizado. Esa farsa era una operación encubierta. Su voz era baja, firme, casi demasiado tranquila para el peso de sus palabras. Lo miré con la boca seca y me arrastraste sin decirme nada, sin preguntar. Su mirada se suavizó. No se suponía que fueras tú, se suponía que otra mujer estaría allí, pero el destino tenía otros planes. Admito que no debí dejarte firmar, pero funcionó. La tapadera está puesta y nos da una conexión que no puedo inventar. Quería gritar, salir por la puerta, deshacer la noche, pero entonces se inclinó hacia adelante, cambiando su tono. «Eleanor, necesito ser honesta. No se trata solo de la operación. Tu exmarido, Nathan Harris, está vinculado a la red que investigamos. No solo es infiel, está involucrado en redadas corporativas, fraudes, tratos que arruinan familias. Necesito a alguien que pueda acercarse a él, alguien en quien confíe lo suficiente como para escabullirse». Me quedé sin aire. Nathan, incluso después de destruirme, incluso después de robarme mi hogar, su sombra seguía cerniéndose sobre mi vida. La voz de Michael era más suave ahora. «No te obligaré, pero creo que eres la clave para desenmascararlo, para detenerlo antes de que arruine más vidas». Me quedé en silencio, dividido entre la furia y la incredulidad. Una parte de mí quería huir de todo aquello, de Michael, del matrimonio, de las mentiras. Pero otra parte, la que aún sentía la traición de Nathan, sentía algo más, la oportunidad de enfrentarlo, de ver por fin justicia. Cuando por fin hablé, mi voz era firme. «Te ayudaré. Si Nathan es tan culpable como dices, quiero que se sepa la verdad. Quiero que responda por lo que ha hecho». Michael asintió con una expresión indescifrable. Y entonces empezamos. El resort en Los Cayos de Florida parecía un paraíso a primera vista. Las palmeras se mecían con la brisa. El océano se extendía interminablemente en tonos azules y el aroma a sal e hibisco flotaba en el aire. Pero bajo la belleza de postal, la tensión flotaba. Esto no eran vacaciones, era un campo de batalla, vestido de colores tropicales. Yo estaba allí como traductor, contratado oficialmente para ayudar a los dueños del resort, una familia de años decidida a proteger su legado. Michael, bajo su fachada oficial, actuaba como facilitador, vigilando discretamente cada movimiento. Y luego estaba el otro lado, los compradores, los depredadores que rondaban con sonrisas penetrantes y zapatos lustrados. Cuando se abrieron las puertas dobles de la sala de conferencias y entró el grupo, se me paró el corazón. Nathan Harris entró. Rebecca, más del brazo, parecía mayor, más duro, pero aún se movía con la misma confianza que una vez me hizo creer en él. Rebecca se aferró a él como un trofeo, su vestido atrevido, su risa tan aguda que atrajo miradas de toda la sala. Por un instante me quedé sin aliento. Entonces su mirada recorrió el pasillo, se posó en mí y se quedó paralizada. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Sentí el peso de su mirada, inquisitiva, incrédula. Había cambiado desde la última vez que me vio. Mi peinado era diferente, mi postura más recta, mi ropa más elegante, elegida para proyectar la confianza que me había visto obligada a construir. No era la mujer rota que él había desechado. Era alguien nuevo, alguien que había sobrevivido. Bajé la mirada brevemente y luego lo miré con la serena indiferencia de una profesional. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero por fuera estaba sereno. Me presenté en un español impecable, guiando los primeros intercambios entre los dueños del resort y sus potenciales compradores.
Mi voz era firme, mi sonrisa practicada. Nathan no me quitó la vista de encima. Al hacer un breve receso, lo sentí acercarse. Sus pasos eran más pesados de lo que recordaba, su presencia más imponente. Eleanor, susurró con su voz, por favor, necesito hablar contigo. Me giré para mirarlo, con una expresión indescifrable. Por un instante vi el destello del hombre que una vez amé, el hombre que me abrazó en las costas de Miami, pero entonces la risa de Rebeca resonó desde el otro lado del pasillo, devolviéndome al presente. ¿Qué podrías decirme?, pregunté. No aquí, suplicó. Por favor, dame solo unos minutos a solas. Su mirada era desesperada, inquieta, como la de un hombre al borde del colapso. Dudé lo suficiente para que sintiera el peso de mi silencio. Luego, con un gesto comedido, dije, de acuerdo. Al terminar la sesión, 5 minutos nada más. Su alivio era palpable. Exhaló como si llevara un año conteniendo la respiración. Me di la vuelta antes de que pudiera decir nada más, caminando de vuelta a la mesa del dueño con calma deliberada. Por dentro temblaba, no de miedo, sino de anticipación. Este era el momento para el que Michael me había preparado. El pasado y el presente colisionaban, y ya no me sentía impotente. Por primera vez, Nathan necesitaba algo para mí, y yo tenía la intención de usarlo. El muelle se extendía silenciosamente en la noche, con las tablas de madera resbaladizas por la sal y la luz de la luna. Esperé de pie, con los brazos cruzados, la brisa trayendo el aroma del océano. Mi corazón estaba tranquilo, aunque sabía que Michael y su equipo estaban cerca, observando, escuchando. Esto no era solo una reunión, era el momento en que todo cambiaría. Nathan llegó tarde, con pasos irregulares y los hombros encorvados, como si el peso de sus decisiones finalmente lo agobiara. Al verme allí, se derrumbó, se tambaleó hacia adelante y luego se desplomó de rodillas allí mismo sobre las tablas húmedas. Eleanor, dijo con voz entrecortada, fui un tonto. Perdí lo único que me importaba. Por favor, perdóname, déjame arreglarlo. Vuelve a mí. Las lágrimas brillaban en sus ojos, sus manos se extendían como si pudiera anclarse a mí. Por un momento dejé que el silencio flotara entre nosotros. Quería que lo sintiera, el abismo en el que se había metido. Cuando por fin hablé, mi voz sonó fría y mesurada. Me lastimaste más que nadie. Las palabras no lo cambiarán. Si quieres que te crea, si quieres que siquiera considere perdonarte, demuéstramelo. Cuéntamelo todo. Muéstrame que ya no te escondes en mentiras. La desesperación le deformó el rostro. Lo que sea, susurró. Te lo diré todo. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo dejé con indiferencia en la barandilla, como si lo hubiera olvidado. La aplicación de grabación funcionaba en silencio. Mi pequeña luz roja estaba oculta por mi mano. Lo miré, mi expresión se suavizó lo justo para convencerlo, y entonces empezó a hablar. Al principio me habló a trocitos, nombres de empresas, socios desconocidos, vagas ilusiones sobre acuerdos. Pero pronto se le abrieron las compuertas, lo soltó todo, las tramas de saqueo, el fraude, la manipulación de negocios débiles hasta que quebraron para que sus socios pudieran comprarlos a precio de ganga. Mencionó a inversores, empresas fantasma, incluso insinuó el dinero canalizado a paraísos fiscales. Le temblaba la voz, pero no se detuvo. Era como si desahogarse pudiera redimirlo de alguna manera ante mis ojos. Asentí de vez en cuando, murmuré palabras de aliento, fingiendo conmovida por su confesión. Por dentro se me revolvía el estómago con cada palabra, pero me obligué a mantener la calma, a dejarlo seguir hablando. Detrás de nosotros, ocultos en las sombras, Michael y su equipo escuchaban a través de un cable. Cada nombre, cada detalle, cada desliz de Nathan era otro clavo en su ataúd. Cuando por fin terminó, tenía la cara surcada de lágrimas. Me tomó la mano. Ahora lo sabes, dijo temblando. Ahora puedes creer que he cambiado. Podemos empezar de nuevo. Solo di la palabra. Retiré la mano lentamente. Gracias por decírmelo, Nathan, pero me has malinterpretado. No vine aquí a empezar de cero. Vine aquí para acabar con esto. Su rostro se contrajo de confusión, pero antes de que pudiera responder, Michael salió de entre las sombras, seguido de cerca por los agentes. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par al oír el clic de las esposas en sus muñecas. Gritó, forcejeó, juró que todo había sido un error, pero entonces su mirada se encontró conmigo de nuevo y el horror se apoderó de él. «Fuiste tú», espetó. «Tú me hiciste esto». Le sostuve la mirada, sin pestañear. «No, Nathan, te lo hiciste a ti mismo.
Esto no era una venganza contra mí, era la verdad, y allí, viendo cómo se lo llevaban, por fin me sentí libre. Unos días después, la noticia se difundió rápidamente. Nathan Harris había muerto de un infarto repentino en la cárcel. Su cuerpo se desplomó antes de que pudiera comenzar el juicio. Aunque el tribunal nunca vio su confesión, las pruebas ya se habían presentado a la fiscalía. Su nombre quedaría ligado para siempre a la ruina financiera que causó. Al final, no pudo escapar de las consecuencias, ni siquiera con la muerte. Rebecca desapareció casi al instante, dejándolo en el olvido mientras ella buscaba su próxima conquista. Debería haberme sentido triunfante, y en cierto modo así fue. Se había hecho justicia, sus mentiras desentrañadas, su poder quebrantado, pero no había alegría real en ello, solo una satisfacción hueca, aguda y fría. El hombre que una vez fue mi mundo entero se había ido, destruido por su propia mano. De pie sobre esos mismos días puros después, dejé que el viento me azotara, la sal que me quemaba los labios. Se había acabado, el capítulo de Nathan Harris había terminado, y por primera vez comencé a preguntarme cómo sería mi vida sin su sombra. Tras el arresto y la repentina muerte de Nathan, todo se sentía extrañamente tranquilo. La tormenta que había consumido mi vida durante años había terminado, dejando tras de sí un silencio que no sabía cómo llenar. Volví a la docencia, a las rutinas sencillas, pero el vacío persistía. Fue entonces cuando Michael apareció en mi puerta con una maleta en la mano y una invitación que nunca esperé. Me han dado una licencia extendida, dijo. Ven conmigo a Turquía, conoce a mi familia, descubre de dónde vengo. Por un momento dudé. Viajar siempre había sido un sueño que había tejido con Nathan, uno que se había convertido en cenizas en mis manos. Pero la mirada de Michael no ocultaba engaño ni intenciones ocultas, solo paciencia y una esperanza en la que poco a poco estaba aprendiendo a confiar. Así que dije que sí. El viaje fue como adentrarse en otro mundo. Las aguas turquesas de la GN se extendían infinitas, la luz del sol brillando sobre las olas. Deambulamos por mercados bulliciosos, con el aire impregnado de aroma a especias y café tostado. En pueblos tranquilos, las mujeres nos recibieron con sonrisas y pan recién hecho. Su calidez era tan genuina que me hizo llorar. Por primera vez en años no estaba mirando por encima del hombro. No esperaba que la traición me cayera. Me sentí segura, me sentí viva. Conocer a la familia de Michael fue como entrar en un nuevo capítulo que nadie se había atrevido a imaginar. Su madre me abrazó sin dudarlo. Sus primos lo molestaban en turco rápido, haciéndome reír a carcajadas. En su casa llena de voces e historias, sentí una sensación de pertenencia que no había sentido en tanto tiempo. Una tarde, paseamos por la orilla mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El agua lamía suavemente nuestros pies y el mundo parecía contener la respiración. Michelle se detuvo, se giró hacia mí y por primera vez desde aquella extraña noche en la mascarada, su voz tembló. Eleanor, dijo, lo que empezó como una tapadera se convirtió en algo real. Te amo no como parte de una operación, no por lo que pudieras hacer por mí, sino por quién eres. Ya no quiero esconderme tras papeles ni accidentes. Quiero que esto sea real. ¿Te casarás conmigo de verdad esta vez? Por un instante no pude hablar. Todos los recuerdos me invadieron. Dolor, traición, supervivencia. Y, sin embargo, allí con Michael entendí que el amor no se trata de que el destino te arrastre en la playa. Se trata de que alguien te elija cada día con honestidad y devoción. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Sí, susurré esta vez. Sí. El alivio de Michael fue radiante al abrazarme. Detrás de nosotros el horizonte se extendía ancho e infinito, el mar reflejando la promesa del mañana. Y en ese momento supe que había cerrado la puerta a mi pasado y había entrado de lleno en la vida que estaba destinada a vivir. Una vida donde el amor no era una mentira, sino un regalo. Había comenzado un nuevo capítulo y por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de esperanza.